Ya llegamos al momento de iniciar Economía de Frente con Ernesto Farel Santoscoy, quien hoy habla sobre las tasas de interés en Estados Unidos, inflación en la Unión Americana, perspectivas de las tasas en el año 2024, Acapulco, ciertamente el presupuesto de México para el año entrante y más aquí en Economía de Frente. Comenzamos. ¿Qué tal, Ernesto Farel Santoscoy? Gusto en saludarte. Eduardo Torreblanca, ya igualmente encantado. Muchas Y gracias. ya Vamos todo muy amable. Gracias. Oye, primero que nada, bueno, la inflación al mes de octubre desata pasiones y fiestas. En Estados Unidos. Sí, sí. Por un lado salió el dato de inflación al consumidor, donde el dato más, a su vez, más relevante es lo que le llaman el core del índice, el corazón, el índice subyacente. Quita de la muestra de bienes y servicios, quita los elementos más volátiles, que son los alimentos perecederos, gasolina, energía eléctrica, gas. Si quitas esos componentes, la inflación fue de 0.2%. Entonces, eso mensual, y eso, pues, digamos, era mucho menor que lo previsto, generó una euforia en los mercados. Después tuvimos la inflación al productor, y esa todavía salió mejor, porque la inflación general cayó 0.5 por una baja en los precios de las gasolinas. Digamos que los precios de las gasolinas se habían subido de manera importante al inicio del conflicto de Israel a más, porque adicionalmente Arabia Saudita está restringiendo la producción de la OPEP con cerca de 3 millones de barriles, embargo de gas. Ahora es un chorro lo que se está restringiendo la oferta. Los precios habían subido por el conflicto de Israel. Se suben los seguros para transportar en barco al crudo y se dispararon los precios de la gasolina. Y ahora que desde el punto de vista de expectativas, los que están un poco más tranquilos y los precios del crudo y de las gasolinas se han ajustado, tienes esta circunstancia de que los precios al productor en general han caído y el core del índice, quitando los elementos volátiles, presentó cero variación. Entonces, octubre por septiembre. Es un excelente dato de precio al productor, mucho mejor también a lo previsto, que genera a su vez otras expectativas. Estas otras expectativas son de que muchos están cantando que ya en la Reserva Federal ya no tiene ninguna necesidad de subir tasas de interés. En el futuro hay que recordar que 11 o 12 de diciembre hay de nueva cuenta la reunión programada del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, donde se determina qué hacer con la política monetaria. Y bueno, pues como ya está apostando a que van a volver a hacer pausa en el en la tasa de interés, ¿no? En el ciclo alcista de tasas de interés. Y hay que estar diciendo, no, ya hasta aquí ya se llegó, ya no tiene que subir más, están 5.5, que es las tasas más altas desde hace varias décadas, ¿no? Entonces, incluso hay quien ya está diciendo que para el segundo trimestre vamos a empezar a ver a la Reserva Federal bajando tasas de interés. Así de cambiantes son las expectativas. Por cierto, el que sí se ha portado bastante bipolar es el presidente de la Reserva Federal, John Howard, que aparece en público y dice una cosa. Sí, por ejemplo, aparenta estar todavía muy, como dicen los americanos, muy halcón, muy hawkish, con que va a haber necesidad de seguir subiendo tasas de interés. Estamos todavía muy lejos de la meta de inflación.
Y a los 2 días aparece otra vez el público diciendo, ya con lo que hemos hecho es más que suficiente, probablemente ya no tengamos que hacer más cosas, tenemos que esperar a los efectos de lo que ya hemos hecho. Entonces son bandazos impresionantes que a su vez están reflejando en los bandazos que han dado los mercados financieros, ¿no? Los mercados accionarios, los mercados de bonos de largo plazo, que también un día la tasa a 10 años está, bueno, otro día está a 4.50, ¿no? Y a su vez también esto incluye el comportamiento de las divisas, el comportamiento del cobre, del maíz, del trigo, del petróleo, del Bitcoin, ¿no? De las monedas. Todo se incluye por estas. Y tú en Bursamétrica, ¿qué es lo que piensan? ¿Cómo ven el nivel de tasas para el 2024? ¿Habrá ya reducciones en ese año, en el primer semestre, digamos? Sí, si somos muy estrictos en el análisis, la verdad es que, por ejemplo, con un crecimiento del tercer trimestre del 4% en el PIB, en la economía más grande del mundo, 4% anual, con un crecimiento en el empleo, no veas el último mes que fueron 113,000 empleos, sino ve el último trimestre, pues están creando cerca de 800,000 o más de 800,000 plazas en un solo trimestre, con un incremento de salarios de casi 4.2%, que está más del doble de la meta de inflación, con una tasa de desempleo del 3.9, todavía abajo del 4. El diagnóstico que puedes tener de la economía norteamericana con estos indicadores es que esa economía sigue en pleno empleo y que la política monetaria hasta ahora no ha hecho gran cosa para destruir o bajar la demanda de internet, por lo tanto moderar la inflación. Y del lado de los costos siguen las presiones. Aunque haya bajado ahorita o se hizo un poco la expectativa respecto de Israel, o sea, hay todavía elementos costos hacia adelante. Y lo que más nos preocupa es que la política fiscal, que es el otro brazo de la política económica, no está ahí. La política fiscal está en un tono expansivo extremo. O sea, es una política fiscal electorera. Se está el presidente Biden agarrando de tasa mía para conseguir el mayor número de votos posible a las elecciones de noviembre. Y quiero hacerlo en base a que pues, desafortunadamente estas dos políticas monetarias están chocando, una es restrictiva, la otra es expansiva, pero con este diagnóstico que estoy diciendo de la economía de Estados Unidos, todavía no está, todavía sigue sobrecalificada. Entonces, sí es probable que haya más presiones inflacionarias y que la Reserva Federal tenga que subir tasa de referencia mes, si no lo hace en diciembre, por lo menos una o hasta 2 veces, para llevar la tasa terminal del 5.75 o hasta el 6. O sea, ustedes sí apuestan a que es más probable que haya incremento, no solamente que no haya descensos, sino que haya incrementos en el primer trimestre del año entrante. Así es, así lo vemos por esta combinación de circunstancias. ¿Qué tendría que hacer el Banco de México? Bueno, los que lo vemos en el siguiente segmento, pero ¿qué tendría? Esto genera reacciones en todos los bancos centrales, ¿no? En todos los bancos centrales y en todos los mercados. Lo que sucede en la economía más grande del mundo, tanto en la política monetaria como en la política fiscal, se traslada a todos los países. Por ejemplo, la Reserva Federal empezó a hacer pausas. Pues de inmediato empezamos a ver a otros bancos centrales como el europeo también están haciendo pausas. El Banco de México pues ya llegó una pausa prolongada. Nada más que la diferencia contra los bancos centrales es que aquí la tasa de interés al 11.25 sí es una política monetaria sumamente restrictiva, con una tasa real, arriba de inflación, 6 puntos. Y la diferencia también contra la tasa americana es de 6 puntos. Entonces, es exagerada la tasa en pesos y por lo tanto, pues no hay necesidad de subir tasas, aunque tengamos todavía mucha inflación, ¿no? Ya está hasta arriba. Bien.
¿cómo sientes la perspectiva de que el Partido Demócrata repite en la presidencia? Porque esa es otra, la alternativa de que el Partido Republicano le saque adelante la presidencia norteamericana a finales del año entrante. Fíjate que en los escenarios políticos, con este ingrediente de la política fiscal súper expansiva, te diría que nos llevan a un escenario de mayor probabilidad de Brexit, que es de nueva cuenta una elección muy competida, aunque mucha gente digamos, ve que el presidente Biden no tiene grandes posibilidades, ya está muy grande y que se le va a la muchísimo, que la gente no va a valorar eso, un riesgo, que quizás sería mejor que hubieran sacado un candidato de tiempo atrás, ¿no? Y hubiera fortalecido. Pues la verdad es que con esta política fiscal tan agresiva, puede ser que el ciudadano norteamericano se sienta cómodo por esta administración. Y del otro lado tienes al presidente Trump, que si bien tiene un grupo amplio de fanáticos, indiscutiblemente es en las encuestas tiene la mayoría de los candidatos republicanos, no hay quien se le acerque. Pero pues de todos modos tiene muchas cosas en su contra, ¿no? Por un lado, pues, el desgaste que ya tuvo la administración escandalosa por la que atravesó. Pues que sea muy amigo de Putin, ¿no? Y que tenga 12 acusaciones penales de acoso sexual, que sea medio misógino, que no pague impuestos, que no respete las instituciones, etcétera. Y lo que sucedió al final de su administración con esta toma del Congreso por parte de sus fanáticos bien consintiéndolo, más los cargos que tiene todavía con la ley, pues hacen que también tenga su tendencia pues arriba, ¿no? Su popularidad. Entonces, más bien se ve que pues una elección competitiva, o no así lo vemos. Bueno, vamos a México. En el caso de México, ya se cierra el presupuesto para el 2024. Ya estuvo aprobado con 3,000 reservas, ¿no? Bien, ahí a resolver, pero ya se aprobó el presupuesto más grande de la historia, que implica un endeudamiento de alrededor de 2 billones de pesos. Es mucho para la economía. Al final, el secretario de Hacienda está cumpliendo su promesa en base a este presupuesto, y se cumplen todas las premisas sobre los cuales está hecho, pero al final no se tendría un nivel de endeudamiento por arriba del 50% del PIB. Esa es la promesa a la que se ha comprometido el secretario de Hacienda. Pero dejan un déficit. Pero dejan un déficit de este año del 5.4% del PIB, que es enorme. El de Biden es, para este ejercicio fiscal que termina en septiembre, es 7% del PIB del más grande del mundo, es otra loquera. Pero 5.4% del PIB también es absolutamente insostenible. No aguanta un año más, porque se te va la deuda arriba del 50%, pero con la recaudación tan escasa que tenemos fiscal, pues sí podría poner en entredicho la calificación de la deuda soberana. A ver, ese es un asunto importante. ¿Ustedes creen en Bursamétrica que existe la posibilidad de que se ponga en riesgo ya la calificación soberana mexicana? Sí. Al principio de esta administración, sí hubo varios episodios en el que las calificadoras empezaron a donde se iba a perder la. Después se corrigió el rumbo, se demostró que esta administración mantenía, entre comillas, finanzas públicas sanas. Hay que recordar que se fue comiendo todos los guardaditos, todos los se fue despilfarrando, ¿no? Con sus dádivas clientelares. Pero digamos que demostró disciplina fiscal y las pescadoras fueron cambiando. Pero tenemos varios pelos. Por un lado está este déficit. Bueno, si se le hereda una presión de déficit tan alta a la siguiente administración, donde en las elecciones habría que hablar de
electorales, ¿no? Pero donde en las elecciones se ve muy poco probable que quien gane sea Claudia Sheinbaum, sea socio, quede con el control del Congreso. Y entonces, un escenario de una reforma fiscal emergencia, que tendría que hacerse, pues no fue nada fácil, porque sin tener el control del Congreso, pues va a ser muy difícil que apruebes algo que sea realmente suficiente, ¿no? Para enderezar el rumbo de la nación. Pero hay otro asunto del que me gustaría comentar a nuestro auditorio, que es considero muy relevante. La semana pasada, resulta que el director de análisis de mercados emergentes de Standard & Poor's estaba aquí en México en un seminario de Bloomberg que se enfoca a ver cómo va a ser la economía mexicana post-AMLO. Bueno, pues en ese seminario, este importante director de la calificadora Standard & Poor's, que es la única calificadora que le da la misma calificación a la deuda soberana del gobierno federal que a Pemex, ya tiene 2 escalones arriba de grado de inversión. Bueno, es una bendición, ¿no? Bueno, pues este director dijo que Pemex requiere urgentemente de una cirugía mayor, ¿no? Habla de un cambio estructural inmediato, porque dice, no cabe duda de que el gobierno está apoyando a Pemex, pero se nos está apoyando con inyecciones de dinero para pagar las amortizaciones de la deuda financiera. Vencen bonos de Pemex, y Hacienda le pone dinero para que no pueda. Dice, pero esta circunstancia no puede ser eterna si Pemex sigue siendo deficitario. En el tercer trimestre, nada más en el tercer trimestre, una pérdida de 79,000 millones de pesos. Lleva perdidos más de medio billón de pesos en lo que va del año. Pues, aunque se haya moderado un poco la pérdida, pues no se puede estar metiendo dinero por el fondo, tomándolo del barril bueno, ¿no? O sea, el gobierno federal en su conjunto. Entonces, lo está advirtiendo Standard. Ya con esto, tenemos un cuadro en el que las 3 principales calificadoras, agencias de rating financiero mundiales, globales, que son Standard & Poor's, Moody's y Fitch, están alertando sobre lo mismo. Tienes que cambiar el modelo de negocio de Pemex y no vas a perder el grado de inversión como país. Y eso es gravísimo. Yo te diría, va a ser prioridad de la siguiente administración, sea el realmente corregir el rumbo. Bien. Ahora, ¿cómo ves la discusión en torno al salario mínimo? Esta semana ya iniciaron los trabajos de negociación para establecer el porcentaje en el que el salario mínimo en México, el salario mínimo general, va a ser incrementado para el 2024. Esta administración ha hecho un incremento, se borró la cifra, pero ha hecho un incremento espectacular en el salario mínimo. Y te diría, es algo destacable, en el que los propios empresarios, son los que siempre se oponen, han estado de acuerdo con los incrementos anteriores. La verdad es que en décadas de administraciones anteriores se abusó de que para controlar la inflación había que dejar los salarios bajos, entonces se tenía en la Comisión de Salarios Mínimos, salario mínimo, pues detenido para que no subiera, y se quedó sumamente rezagado, ¿no? Se habla de cerca de 60-70% abajo en términos reales en cuanto a capacidad adquisitiva de lo que se tenía a principios de los 80. Entonces, bueno, esta administración ha corregido y ya ha subido durísimo. Lo pudo hacer sin que se creara inflacionaria, porque la economía en su conjunto se desindexó del salario mínimo. Antes, la burda, recargos, actualizaciones, contratos de rentas de casa, todo estaba en función al salario mínimo. Se creó la UMA, una unidad
monetaria que es parecida a un índice de inflación, para que muchos de los contratos se actualicen en base a la UMA en lugar del salario mínimo, ya desindexarse, se logró que hubiera incrementos generando OPEX. Pero cada vez que le vas pegando al incremento al salario mínimo, vas apachurrando como a el resto de los tabuladores, digamos, ¿no? Y además vas contagiando a las exigencias de los sindicatos en sus revisiones salariales, en los contratos contractuales, ¿no? Entonces, pues creemos que ya esta última, que es pues, para despedirse en esta administración, él te va a querer en un año electoral darle otro llegue de 25%, ¿no? Al salario. Y por otro lado, tienes al sector privado, Consejo Comunal Empresarial y la Coparmex, que es el sindicato patronal, sugiriendo que 12%, o sea, se hambre, ¿no? Diciendo, con esto quedan todos contentos. Pero, pues, hay otro punto de vista que si incrementas en 25% el salario mínimo, apenas ese salario mínimo va a alcanzar para que compre 2 canastas básicas. Y mínimo indispensable por evidencia. Claro. En cada hogar hay por lo menos 2 personas. Sí. Entonces apenas estarías alcanzando, que es el otro enfoque. Por un incremento de tanto, del 6%, tendrías apenas la capacidad adquisitiva para comprar el nivel, o sea, estarías logrando apenas el nivel. ¿Qué es lo que me parece que es urgente que se haga y pasan los años? Pasa un mes y pasan 3, ¿no? Y las cosas siguen al revés, dice la canción. Bueno, pues que hoy en día el patrón no puede decir el 100% de las prestaciones. Entonces, es una cosa que desde ya tiene décadas. Desde ya dijo. ¿Cuánto le dan el permiso? ¿Qué permiso tiene para deducción de las prestaciones? Hasta 53%. Por eso, los empresarios tuvieron que recurrir al outsourcing. El empresario, en lugar de pagarle salario bien al trabajador y solo poder deducir el 53%, mejor se lo pasaba a una compañía que actúa como outsourcing. Y el 100% del gasto de nómina se lo pagaba a la compañía facturera o a la compañía de outsourcing, y esa compañía le expedía una factura deducible al 100%. O sea, es de primaria, ¿no? Sí. Bueno, sigue sin corregir. Ya se atacó a todos los factureros y a todos los outsourcers, ya es muy complicado. Están, no sé, como que matando a la industria, que es necesaria en cualquier economía. Pero no corrigen esta parte. Es increíble. Sí, qué barbaridad. Bueno, y despedimos en cuanto a temas refiere este programa hablando un tanto de Acapulco, porque al parecer pues las cosas van a caminar muy lentas por el daño que ocasionó Otis. No hay presupuesto en el 2024 para atender la recuperación o la reconstrucción de Acapulco, y ese asunto puede dar mucho de qué hablar, no solamente nacional, sino internacionalmente. Ni hay capacidad ni de producción ni de importación, ¿no? De voladeras, tubería, canceles de ventanas, vidrio. Entonces, no es tan fácil así como que hagas ese nombre de voluntad y vamos a hacer el tianguis turístico. No, Sí. pronto ya va a haber cuartos y ya va a haber no. No es tan fácil. Y es un poco, ¿qué te parece? En este presupuesto no se me haya asignado nada. ¿Qué te parece? ¿Se tiene lo? No, no. Ya lo perdimos completamente. No, lo que pasa es que el señor no quiere que la gente voltee a ver Acapulco porque finalmente es un descalabro importante en su gobierno. Entonces lo que quiere es que se distraigan otras cosas, pero que ya no piensen en Acapulco. Podría ser más bien ponerse una medalla de haber luchado para sacar Pues sí. un fondo. Y lo que te comentaba el otro día, recursos en el sistema financiero hay de sobra, pero no tenemos al piloto. Sí, no le sabe. No le sabe. Podría ser un buen
programa en el sector financiero, hay recursos de Azafor, hay capital sobrante de los bancos, yo te conté, por 1 billón. O sea, habría fácil capacidad de hasta 10 billones para la economía de su conjunto. Si se necesita un programa de, ¿qué te gusta? 300,000 millones de pesos de financiamiento, se podría hacer tranquilamente. Pues mira, que dejamos con un tema muy importante y una cifra muy relevante sobre la mesa cuando tenemos que despedir este programa. Ernesto Farrell, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Eduardo. Un saludo amable. Gracias. Nosotros hasta la próxima semana con mucho gusto aquí en Economía de Frente dentro de Entorno al Dinero. Muchas gracias.